Nos acompaña ahora sí Marco Vinicio Redondo, jefe de fracción del PAC, y Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana. Están con nosotros. ¿Por qué 235 mociones a fraude fiscal, Mario Redondo? ¿Por qué está negativa el proyecto de fraude fiscal? Bueno, no sé quién le Buenos habrá días. presentado, muy buenos días, no sé quién le habrá presentado 235 mociones, yo le presenté 20 mociones. 20 de las dos, sí. 20 mociones que quiero decir claramente, estamos a favor del proyecto y así lo hemos expresado. Hemos dicho que una reforma fiscal real en este país tiene 4 etapas. Una etapa que tiene que ver con reactivación económica, otra racionalización de gasto, otra tiene que ver con combate a la evasión y una cuarta etapa que es revisión de las leyes tributarias existentes. En este caso en particular yo quiero garantizar los derechos de los ciudadanos. A mí me dejó traumatizado lo que hizo Hacienda con lo del marchamo. En realidad creo que como muchísimos costarricenses en este país no nos esperábamos una maniobra en donde vehículos que normalmente o en el mercado siempre se devalúan, se deprecian, para Hacienda de un momento a otro se apreciaron y los precios aumentaron. Entonces yo no quisiera dejar portillos para que Hacienda vuelva a cometer excesos con los ciudadanos, tales y como los que se cometieron con el marchamo y que ahora nos tiene en discusión. ¿Cuáles serían esos portillos? Precisamente estamos revisando con lupa, hemos planteado mociones en esa dirección, pero el proyecto no está detenido porque en realidad solamente en una sesión se empezaron a ver las mociones. Esto tiene un proceso largo, sin embargo me parece que es una de las leyes que ha avanzado más rápidamente en la Asamblea. Lo que pasa es que leyes de esta trascendencia tampoco puede pretender nadie que se aprueben a golpe de tambor, porque después vienen los errores, las consecuencias, y particularmente cuando se trata de leyes que pueden facilitar excesos o abusos contra la población. Tiene que ver con los nombres de las sociedades anónimas, tiene que ver con los nombres, tiene que ver con ese punto que siempre genera escozor por parte sobre todo del empresariado del país. No, yo no defiendo aquí a empresarios, yo vengo de un sector de población muy humilde, yo defiendo a la gente humilde de este país, la misma gente que tuvo que pagar el marchamo y que está enfrentando ese garrotazo que le pegó a Hacienda con esa política, la misma gente que tiene que cubrir necesidades como la declaración informativa o otra serie de requisitos que hay que cumplir, y en donde queremos salvaguardar, estando de acuerdo con los fines del proyecto de combate a la evasión, queremos salvaguardar que el proyecto no caiga en excesos, no caiga en abusos. ¿Cae en excesos el proyecto de fraude fiscal, don Marco Vinicio Redondo? Yo siento que no es así, y eso es parte de los argumentos que se han utilizado para tratar de que este proyecto por más de un año no llegue a su final, cuando resulta ser un proyecto sumamente importante para justamente las capacidades que debe tener la administración tributaria para mejorar los ingresos. Porque yo creo que aquí también ha sido utilizado el lenguaje de una forma incorrecta cuando se habla del tema fiscal, porque al final lo más importante de todo esto es el objetivo de este tipo de normas. Este tipo de normas lo que está es buscando cómo podemos contener el problema tan grande que tenemos en materia del déficit fiscal. Y para poder atender el tema del déficit fiscal no podemos centrarnos, como también se ha querido decir por algunos sectores en la Asamblea, que tiene que verse única y exclusivamente el gasto como primer elemento, y que si no se cumple en ese sentido no pasamos a las siguientes fases de los componentes que tienen que ver con el déficit. Y en ese sentido, este proyecto como tal cumple un elemento importantísimo, que es generar más ingresos a través de una mayor capacidad de la administración tributaria para poder ejercer el cobro de aquellos impuestos que ya en estos momentos están al cobro. Porque esto es otro de los elementos importantes. Este proyecto generaría estos ingresos sin tener que ir a tocar el bolsillo de los costarricenses en términos generales, como lo decía ahora don Mario, que se refería a que él está defendiendo las clases más populares, en donde este proyecto no está tocando directamente las clases más populares. ¿Por qué? Porque justamente el objeto del proyecto es atender la materia tributaria que ya en estos momentos es vigente,
con una mayor capacidad para la administración, lo que significaría que es que aquel que tiene que pagar tenga que hacerlo y que la administración tributaria tenga los elementos como poder ejercer ese cobro. Y no solamente estamos hablando del proyecto de fraude fiscal en esa medida, hay también una oposición bastante importante sobre lo que es el AMPO, lo que es el análisis multifuncional programado y objetivo, que también tiene que ver con información de parte de los contribuyentes. Hace poco estuvimos acá discutiendo, en donde había un representante de la Cámara de Industrias, el efecto del 22% de los grandes contribuyentes que estaban presentando sus declaraciones en cero y que no solamente había sido un año, sino que muchos de ellos eran recurrentes. ¿Y eso qué significa? Significa que la administración tiene que tener capacidades para justamente poder realizar ese tipo de fiscalizaciones en aras de que haya un equilibrio para que el ciudadano de a pie tenga la garantía que cuando está pagando sus impuestos a través de la compra de los servicios y de las mercancías, al final el que los recauda los entere al fisco. Nosotros de muy buena fe pagamos los impuestos a través de nuestras compras, pero resulta ser de que no necesariamente todos los comerciantes están en disposición de hacerlo. Y este proyecto lo que permitiría es generar esa justicia tributaria. ¿A través de qué? A través de que los ingresos que son recaudados por medio del sector productivo estén llegando a las arcas de la hacienda pública para que se conviertan justamente no solamente en una disminución del déficit fiscal, sino que también sea materializado en lo que todos los costarricenses queremos, que es un Estado que pueda producir en función de la necesidad de la ciudadanía. Don Marco, hay consecuencias, pues propiamente también a nivel internacional. Me decía usted el lunes anterior que hablábamos de esto, en dado caso de no ser aprobado rápidamente el proyecto de fraude. Claro, inclusive aquí cuántas veces no hemos hablado del efecto de las calificadoras y lo que eso representa. Y lo más triste de todo es que algunas personas que hoy se oponen al proyecto, cuando vinieron a hacer la evaluación por parte de algunas de las calificadoras, prácticamente asumieron el compromiso de que este tipo de instrumentos iban a verse con celeridad. Pero es lo que se dice de la boca para afuera. ¿Quiénes, don Marco? Podemos hablar del caso de la presidenta de Hacendarios. Ella asumió un compromiso en cuanto a lo que representaba un proyecto como estos, y no solamente es la agenda fiscal en sí. Y eso está poniendo en riesgo de que en las evaluaciones nosotros vayamos a salir con notas desfavorables y al mismo tiempo esto se nos convierte en una bola de nieve. ¿Por qué? Porque nuestras condiciones en el mercado financiero internacional para poder captar recursos van a ser cada vez más difíciles y van a aumentar la problemática que hoy tenemos en cuanto al manejo de los intereses, que dicho sea de paso es uno de los elementos más golpeantes y que tenemos que atender con mayor prontitud porque se nos está convirtiendo en inmanejable. Y para poder resolver ese problema, lo que nos queda es atender el asunto de manera integral. Una mayor capacidad para la administración tributaria para poder recaudar lo que ya está y lo que eventualmente pueda venir, el trabajo en el control del gasto y más ingresos. Esos tres elementos los tenemos que atender, pero no los podemos llevar separadamente. Tenemos que llevarlos de manera conjunta porque la respuesta tiene que ser pronta y no hay tiempo para sentarnos a esperar la voluntad política sobre una de esas áreas. No, Mario. Sí. Es el panorama. Mario Redondo, es el sí. panorama real, como lo dice también don Marco. Más o menos, ¿verdad? Me parece, vamos a ver, nosotros hemos hablado de 4 pilares: racionalización del gasto, combate a la evasión, reactivación económica, que es fundamental, y revisión de los temas tributarios una vez que se haya cumplido eso. Y en ese particular me parece que se han cometido muchas falencias. Aquí lo que pasa es que estamos ante una circunstancia: el gobierno echa a andar una bola de nieve con un presupuesto altamente deficitario en el año pasado, y de ahí después se dio cuenta que había mandado señales negativas por todo lado, que había generado desconfianza, que había generado inseguridad a los organismos internacionales, a los actores económicos en este país, y bueno, ahora empezó a correr a última hora y pretende en ese particular de atropellar la tramitación de algunos temas en los que nosotros estamos totalmente de acuerdo en colaborar en el combate a la evasión, pero no por eso atropellar temas menos en perjuicio de los administrados y de la gente. A mí me parece que podemos articular perfectamente esfuerzos y la oposición ha mostrado una muy buena voluntad en colaborar.
valga decir que es público y notorio la gran división interna que tiene la fracción del partido de gobierno en la Asamblea Legislativa. Igual que las otras y fracciones. eso no ha impedido que la oposición haya colaborado de manera importante en la aprobación de una serie de temas. Es más, yo quiero decir, buena parte de la acción y de la respuesta de la Asamblea Legislativa se debe a una oposición responsable que tiene la voluntad de ayudar en la aprobación de proyectos, Código Procesal Civil, hoy esperamos votar Código Procesal Laboral y algunos otros temas donde hemos venido realizando un enorme y responsable esfuerzo. Todo eso en un ambiente que ha generado el Poder Ejecutivo inconveniente para la tramitación de cualquier cosa, un ambiente absolutamente inconveniente, lo quiero decir porque como decía don Abel Pacheco, no una visita, sino una invasión a Cuba con 31 funcionarios. Tenemos entendido que la visita de la señora vicepresidenta de la República, que estuvo hace poquito en Emiratos Árabes Unidos, de ahí brincó a Francia, ahora va para Argentina o está en Argentina, también estuvo acompañada en Francia de una enorme cantidad de personas. Y el tema del marchamo, realmente me parece una actuación clara y ejemplar de lo que nosotros tenemos que cuidar y hasta dónde puede llegar Hacienda y hasta dónde no puede llegar en defensa de los administrados. Entonces, en ese particular, aquí no se vale que el gobierno no se haya querido socar la faja y que ande todavía de festín, de fiesta en fiesta en Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Francia, vamos para Argentina, vamos con una delegación de 31, no importa lo que eso cueste, y que por un lado ande en esas actitudes y después pretenda poner a correr a todo el mundo para atropellar cuestiones. Repito, total voluntad, ayudar en el combate a la evasión en varios temas, pero vamos a hacerlo responsablemente en defensa de los administrados, porque aquí no se vale que al fin de cuentas los administrados tengan que pagar los platos rotos de las omisiones, de los atrasos y de los errores que comete el Poder Ejecutivo en ese particular. Yo creo que aquí hay que poner en su dimensión las cosas. Se habla del gasto, se habla de que se utilizan algunos elementos que inclusive pueden tener alguna justificación importante en materia de relaciones exteriores, y lo estamos viendo ahora con el caso de los cubanos. ¿Cuánto representa el tener el contacto con nuestros vecinos en un momento como en el que estamos viviendo? El tema de las relaciones exteriores es un tema que nosotros no podemos dejar de atender, y según yo tengo entendido, nosotros somos de los que menos invertimos a nivel global en relaciones exteriores, en la relación con los países, con los hermanos, y que justamente en momentos críticos como en los que estamos ahora, nosotros requerimos de nuestro entorno. Y por eso yo considero de que todo este tipo de justificaciones lo que son es una manera de aprovechar el momento para poder obtener un caudal político. Con respecto al gasto, entre enero del 2014, haciendo una comparación de enero del 2014 con enero a octubre del 2015, resulta ser de que nos damos cuenta de que las remuneraciones bajaron de un 7.9 a un 7.5, que los bienes y servicios bajaron de un 13.2 a un 8.2, una diferencia bastante sensible, y por otro lado inclusive hasta las transferencias de un 9.8 a un 8.6. Pero ¿cuál es el problema más grande? ¿Qué fue lo que más se incrementó durante esos periodos en comparación? Los intereses, que van de un 11.5 a un 14.1. Bueno, ahí viene el problema. Los intereses se incrementaron porque el año pasado aprobaron un presupuesto altamente deficitario. Sí, pero es que cuando también, usted aprueba un presupuesto altamente deficitario, entonces aumentan los intereses. Vea usted los datos que están del diputado Marco Vinicio Redondo, que el sacrificado es el administrado, porque entonces cuando él destaca una disminución en bienes y servicios, quiere decir que el Estado ha dejado de invertir en una serie de servicios o de bienes que a veces son esenciales. Pero si alcanza la plata para que se vayan 31 funcionarios para Cuba en un diciembre muy bonito, en una fiesta de la alegría, yo prácticamente que la ciudadanía costarricense para Cuba. Ese no es el ejemplo que tiene que dar el gobierno tiene que dar otro tipo de ejemplo. Yo espero que la ciudadanía pueda observar cómo existen compañeros que lo que les gusta es utilizar el espacio nada más para poder crear el caos, para poder en los datos que usted está dando, Marco justamente, Vinicio, se lo quiero decir exactamente. Resulta ser de que parte de lo que ustedes están queriendo decir, 31 funcionarios para Cuba, ¿le parece a usted bien?
¿Le parece Bueno, bien? ¿Le parece un buen ejemplo ahora, del Poder Ejecutivo de ¿me los podría costarricenses? me podría ¿Le parece decir usted justo que por qué le es peguen un contrario? garrotazo ¿Me a la gente podría con el decir usted por qué marchamo es contrario? y después se vayan 31 Ahora, funcionarios pero para resulta Cuba? ser, don Pero Mario, dígame, don ¿está Mario, de es que acuerdo usted con eso? usted ¿Está quiere, de acuerdo usted con quiere eso? tomar Contésteme, chocolate sin contésteme, proporcionar el don Marco cacao. Vinicio. Con mucho gusto, si usted ¿Está me de permite. acuerdo? ¿Está de Con mucho acuerdo gusto entonces lo haré, con si un usted me viaje de permite. 31 A ver, vamos a Si funcionarios usted a me Cuba? permite, con mucho gusto lo haré. Sí, por Ok. supuesto, lo espero, diga sí o no. He hablado de que lo importante de las relaciones exteriores nosotros no lo hemos dimensionado y lo estamos viendo ahora, por un lado, primero. Y segundo, Entonces, de sí lo que en estos justifica. momentos, bueno, la verdad es de que para yo poder decir que es totalmente justificable tendría que tener los elementos de justamente cuál es la ruta que van a tener los Bueno, compañeros, en donde hay hasta compañeros Bueno, de la yo asamblea, le quiero cuál va a decir ser una la cosa. ruta que van a Las tener allá. relaciones exteriores Porque es- lo pueden hacer con Vamos. una delegación de 5 Bueno, personas. eso lo 31 podrá. funcionarios Vamos. definitivamente no tiene dependerá de los la objetivos, menor justificación dependerá de los ante los objetivos, eso no lo costarricenses. maneja ni Y que usted ni lo usted manejo yo. justifique eso No, solamente no le estoy- demuestra, no le estoy solamente justificando. demuestra la debilidad de su Simplemente yo no argumento. estoy- Ustedes no lo que les estoy utilizando interesa la estrategia es suya, simplemente que es hacer tratar de cargar el utilizar peso de la cualquier crisis cosa en la única gente y más pobre de este exclusivamente para país poder hacer y ruido. no en el Eso es lo gobierno que que hace no quiere usted, y socarse es la lo que ha faja. hecho. Se está haciendo ruido, quisiera la respuesta de cada uno. Mario Redondo, se está haciendo ruido por parte de la oposición sobre el tema de Cuba. ¿Es hacer Sí. ruido para el tema del fraude fiscal? No, para nada. Es más, nuestras mociones fueron presentadas cuando ni siquiera se sabía cuál era la delegación para Cuba. Lo que nosotros estamos diciendo acá, no hay que combinar tampoco ni tergiversar las cosas, que es una estrategia muy fácil, porque después la hacen y después la cobran. O sea, disparan el gasto en este país, nos ponen en situación de riesgo ante los organismos internacionales. Cuando crearon la bola de nieve y ya viene la bola de nieve, hey, corran, corran, hay que aprobar esto, no importa, no lo revisen, no le presenten mociones, hay que aprobarlo así, no importa lo que sea. No, así no son las cosas y no mandan las señales correctas. O sea, en cualquier parte del mundo, una delegación de esta naturaleza, un gobierno que anda viajando, con jerarcas que andan viajando a lo largo del mundo, me parece que no es consecuente. Aquí tienen que dar el ejemplo, tienen que socarse la faja. No está dando el ejemplo el gobierno, no está mandando las señales en el momento de la discusión del fraude fiscal. Todo depende del cristal con que se mire, y hay gente que si se desmaya, en vez de volver en sí, vuelven no. Y podemos seguir hablando de cifras. Por ejemplo, entre octubre del 2015, haciendo la relación con el mismo periodo a 2014, por ejemplo, lo que tiene que ver con servicios jurídicos disminuyó un 31%. Hubo una disminución de un 30% en propaganda, que ha sido satanizada todavía por algunos a nivel de plenario. Un 28% de disminución en capacitación y protocolo. Hubo una disminución de un 16% en servicios en ciencias sociales y económicas. Y también hubo un 12% de disminución en transporte en el exterior. Esas cosas no las mencionan y no se ponen en la correcta dimensión ante la opinión pública, pero sí se utiliza cualquier elemento que tenga alguna diferencia con respecto a la moda de lo que se está trabajando para convertirlo en inmensamente grande. Es justamente el deseo de hacer visible las cosas solamente para crear el caos que impida que las cosas se desarrollen correctamente. Y aquí quisiera utilizar unas expresiones sobre algo que don Mario vivió y que lo hizo comentario por una experiencia que él tuvo con el plan fiscal cuando fue diputado en la Asamblea. Y él mismo decía, lo más fácil es destruir, lo más fácil es postergar, lo más fácil es alargar las decisiones, y es lo que estamos viendo ahora, y es lo que nosotros estamos luchando porque no pase, y es lo que queremos que entremos en conciencia de la relevancia que tenemos sobre el tema que estamos trabajando, lo que eso significa para la productividad misma. El déficit atenta contra una correcta dinamización de la producción, y eso hace que al final vayamos poniendo la carreta detrás de los bueyes. Perdón, lo dije al revés, me pasó lo mismo que una vez que le di la vuelta al decir. Pero lo importante de esto es que nosotros tenemos que tener una mentalidad diferente sobre esta situación, hay que verlo en su correcta dimensión. Y yo creo que se han utilizado algunos espacios que efectivamente no necesariamente podemos estar de acuerdo en todo, pero que podrían tener su justificación para hacerlo tan grande
que al final se ocultan las realidades sobre la gestión de este gobierno. También hay que decirle a la ciudadanía, el presupuesto representa una autorización de gastos. El año anterior fue alrededor del 6.3 y resulta ser de que cuando se hace la liquidación, el gobierno no gastó para llegar hasta ese 6.3. Lo que quedó al final fue un 5.5. Pero le mete ruido lo del tema de la delegación de Cuba sí, a la claro, discusión del fraude fiscal. Cualquier cosa. Es decir, no, bueno, por eso, pero digamos, le mete ruido en el sentido de que no era tal vez tan oportuno ese tipo de decisiones en un momento que se discute el proyecto quizá más importante de reforma fiscal. El problema es de que hay cosas que usted no puede programar. Este viaje, desde el punto de vista de la diplomacia, se tenía que llevar en este momento. Aquí hay cosas que no se pueden postergar, que no son manejadas directamente por nosotros a nuestra conveniencia, a nuestro interés. Y son cosas que se tienen que hacer. Igual lo que tenemos que hacer, que es aprobar este tipo de proyectos para que justamente garanticemos un trabajo asertivo en función de los compromisos que tenemos a nivel internacional para poder justamente tener una buena condición en cuanto a nuestra imagen y nuestra condición desde el punto de vista internacional en materia financiera para poder alcanzar los objetivos que tenemos como país. Don Marco puede argumentar todo lo que quiera, pero una delegación de 31 funcionarios solo les faltó echar el gato y el perro de casa presidencial para completar la delegación. Pero en eso es muy... No, diputado, si usted revisa los viajes que yo he hecho, ninguno a cargo del Estado, ninguno. Y solo 2 en casi 2 años. Igual usted puede comparar con cualquiera. No. Ni un solo centavo. Usted solamente en un mes hizo 3 viajes, diputado. En un mes, 3 viajes. Y en ese sentido no me compare con usted ni con ese tema de viajes, porque yo no lo acepto definitivamente, de que el despilfarro que ustedes han promovido con este tipo de cosas, porque usted puede decir, nunca he viajado a cargo del Estado, pero sí las dietas que cobró y el tiempo que dejó pagado por los costarricenses es tiempo valioso. Que usted valide ese tipo de situaciones, se lo quiero decir, no tiene que ver con eso. Usted habló, diputado, yo lo escuché. Ahora escúcheme a mí, porque si a mí me dicen que esta revista es solo para que hable el jefe de la fracción de gobierno, perfecto. Pero yo creo que acá también hay que facilitar las cosas para también escuchar verdades incómodas, pero verdades al fin de cuentas. Ustedes han andado en una pura viajadera alrededor del mundo, su fracción, su gobierno, y ahora pretenden decirle a los costarricenses que se soquen la faja cuando ustedes no han sido capaces de socarse la faja. Su vicepresidenta, que en un mes ha hecho 3 viajes a lo largo de todo el mundo, su presidente, que va con una delegación de 31 personas. Usted me puede hablar de relaciones diplomáticas, perfecto, pero para hacer relaciones diplomáticas no tiene que llevar 31 funcionarios pagados por todos los costarricenses. Con que lleve 5, más que suficiente. Y nadie hubiera objetado absolutamente nada de eso. Y podemos hacer una lista hacia atrás. Yo le puedo decir del caso de la ministra de Planificación, que ha pasado casi 120 días fuera del país, del caso del ministro de Obras Públicas, que ha sido incapaz de resolver los problemas de nuestras carreteras, pero que ha viajado 12 en 13 ocasiones. Yo puedo señalarle infinidad de ejemplos de despilfarro y de errores que se han venido cometiendo en eso, que es donde ustedes deberían estar ocupados socándose la faja. Pero a la hora de venir el ministro de Hacienda a decirle racionalice el tema del marchamo, yo no soy colacho para darle un regalo a los costarricenses modificando la ley del marchamo. No, esa no es la forma en que se trata a la población en momentos en que en este país ha aumentado la pobreza extrema. O sea, en este momento hay en Costa Rica gente que no tiene que comer, que no tiene que darle a sus hijos, y que ante eso tengamos jerarcas de gobierno que andan viajando en Emiratos Árabes Unidos, en Francia, en Argentina, que van con una delegación de esta naturaleza para Cuba, me parece que es un ejemplo clarísimo de que ustedes, a pesar de todo el discurso y las palabras con que quieran cubrirlos, los hechos hablan por sí solos. Son realidades incómodas para algunos, pero realidades concretas, de que ustedes no se han socado la faja y que pretenden que el sacrificio de la crisis fiscal recaiga sobre los hombros de la gente. Una consulta, en torno al tema específicamente de la ley de fraude fiscal, las mociones, los cuestionamientos de las mociones, don Mario, sobre todo en el momento que se está discutiendo que la evasión representa un 6.3%
pico del Producto Interno Bruto, digamos, y en el tema del fraude fiscal hay todo, se ve precisamente ese aspecto. Las mociones suyas ya fueron discutidas, fueron rechazadas, están en este momento en análisis, ¿y sobre qué versan esas mociones? Sí, las mociones no han sido conocidas. Yo no soy miembro de la Comisión de Hacendarios, soy un diputado de una fracción. ¿Ya fueron rechazadas? No fueron rechazadas, no han sido ni siquiera conocidas. El gobierno se acercó a hablar conmigo de este proyecto hasta el lunes pasado, déjeme decirle. O sea, yo no soy miembro de la Comisión de Hacendarios, me apersoné a la Comisión de Hacendarios a tratar de colaborar para perfeccionar el proyecto y presenté 20 mociones, menos que las que ha presentado una gran cantidad de fracciones políticas. ¿Sobre qué versan? Sobre 3 temas esenciales. Uno, salvaguardar a los ciudadanos contra el exceso de requisitos, establecer plazos razonables para que la gente tenga un debido proceso y pueda ejercer su derecho de defensa cuando sienta que existe un abuso, defender en materia de plazos particularmente a los administrados, particularmente cuando son pequeños. Una empresa grande tiene sus contadores, tiene su equipo de plantas, sus especialistas en el ámbito financiero, alguien que tiene una pulpería, alguien que tiene una pequeña peluquería, alguien que pinta uñas, un pequeño empresario no tiene esas facilidades que tienen los grandes empresarios en este país y hay que garantizarles oportunidades para que ellos no sufran lo que sufrimos todos con lo del marchamo. ¿Siente que el proyecto en este momento no garantiza esos plazos a los pequeños? ¿En qué momento? No garantiza plazos razonables, no garantiza el debido proceso. ¿En declaraciones? En varias oportunidades. Le carga al ciudadano el tener que demostrar una serie de cosas que van contra una ley muy importante que es la ley contra el exceso de trámites y requisitos. O sea, lejos de ser la administración la que maneja la información y le dice, mire, usted tiene esto, tiene que corregirlo, es el administrado el que a pesar de haber pagado, tiene que ir a demostrar, mire, ya pagué y aquí están todos mis comprobantes. Eso es una violación contra el principio o la ley que combate el exceso de trámites y requisitos. Es eso hecho con la mayor buena voluntad. Nos reunimos el lunes pasado en mi oficina, por fin, con gente del Ministerio de Hacienda, empezamos a analizar unas mociones, probablemente encontremos acuerdo en varias de ellas. Me parece que sobre todo eso, en los plazos que una persona tiene que demostrar si declaró o no. Sí, probablemente en varias de esas cositas vamos a encontrar acuerdo. En otros, David, tal vez pueda ser más difícil, pero sí le quiero decir, nuestra posición es una posición, un espíritu constructivo, estamos a favor del propósito general del proyecto. Déjeme decirle también algo, doña Laura y estimados televidentes, si usted revisa el plazo en que este proyecto llegó a la Asamblea y la etapa en la que está, este es uno de los proyectos que tiene que ver con temas fiscales que ha durado menos tiempo en la corriente parlamentaria y usted lo va a medir. Así que no hay argumento para decir que este proyecto se está obstaculizando, se está atrasando, se está llevando más allá. No. Este proyecto va a tener un plazo de tramitación mucho menor que el que ha tenido históricamente en la Asamblea Legislativa el trámite de proyectos de ley. Pero es el que más polémica ha generado, don Mario. ¿Y existe conciencia de que hay un 6% de evasión fiscal en este país? Por supuesto, nosotros lo hemos insistido en varias oportunidades y hemos apoyado. Repito, aquí hay a mí me parece que todos estamos en contra de la evasión fiscal. Lo que pasa es que tampoco es que nos vendan un colacho y por debajo tengamos un lobo. Cuando usted habla de este tipo de cosas, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo razonablemente. Está bien, combatamos la evasión, pero tampoco transformemos al Ministerio de Hacienda en un monstruo que vaya a maltratar a la gente, particularmente a los pequeños productores, a los pequeños microempresarios, comerciantes, gente que la pulsea y que es la que genera empleo, porque al fin de cuentas, si usted lo lleva por el camino equivocado, usted puede generar un efecto adverso, que es evitar una reactivación de la economía, una reactivación de la economía que es un ingrediente imprescindible en cualquier reforma fiscal. Déjeme decirle, de lo que citaba ahí el diputado Marco Vinicio Redondo, yo fui diputado en la administración de don Abel Pacheco.
nosotros promovimos una reforma fiscal, Correcto. pero a la par de eso, nosotros implementamos en ese gobierno una acción que llevó de un déficit inicial proyectado al entrar a gobierno de más de un 5% a un superávit primario al terminar el gobierno en el 2006. A un superávit primario producto de una serie de medidas de racionalización del gasto, de responsabilidad fiscal, de reactivación económica que hicieron que un déficit proyectado de más de un 5% bajara a un superávit primario. Eso fue consecuencia de una actitud responsable. Marco. Yo creo que es muy importante que nosotros tengamos la claridad sobre lo que representan todos estos proyectos. Don Mario dice de que este es uno de los proyectos que más rápido se ha movido, pero es que también tenemos que dimensionar que no es con esto con el que resolvemos el problema. Necesitamos ver el que tiene que ver con exenciones, el de caja única, el del impuesto a las sociedades. El de contrabando ya se aprobó. El de contrabando, ese sí fue súper acelerado. Es más, yo creo que en materia que tiene que ver con la parte fiscal, es el más rápido. Ese lo aprobamos. Es que ese no tenía tampoco posición del sector empresarial. Pero este sí. Sí, correcto. Pero no, si nosotros decimos de que podemos darnos el lujo de resolver el problema fiscal con solamente este proyecto, podríamos decir que tiene un poquito de justificante. Pero en realidad existen más proyectos que están presentados a la corriente legislativa, que en estos momentos están en la Comisión de Hacendarios y que están totalmente entrabados si este no pasa. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que estaríamos pateando la bola para poder resolver el tema de manera integral. Y nosotros no nos podemos dar el lujo como costarricenses de llegar a esos extremos. Y el mismo don Mario en el 2004 también, él había manifestado de que el tema teníamos que atenderlo porque estábamos a tiempo para hacerlo. Y estamos hablando desde el 2004. ¿Cuántos años han pasado? Ya más de una década. Significa que al no haber dado la atención oportuna, llega el momento en el que las cosas se les acaba el tiempo, como lo dijo don Helio hace 2 semanas. El tiempo se acabó y necesitamos acelerar para poder recuperar el tiempo que hemos perdido justamente por ese ping-pong que hemos estado manejando entre que sí ponemos el impuesto, en que no lo ponemos, en que unos están a favor, unos dicen estamos a favor, pero de un momento a otro nos damos cuenta de que no es así, porque son discursos ambivalentes. ¿Y por qué cree usted? Porque no hay el deseo de ponerle el cascabel al gato. Algunos están velando por los intereses de sectores económicamente importantes, otros pensando en el populismo y otros simplemente en seguir generando el caos. Y al final lo que nos corresponde es que lleguemos al acuerdo, que tratemos de buscar los puntos de confluencia de tal forma que podamos hacerlo. Y se está llegando a esa negociación. Está ahí Sergio Alfaro, quiero, el ministro de Hacienda. Quiero hacer referencia a algo que decía Mario referente a Hacienda, hasta que por fin, eso me dio la impresión como que nunca había sido visitado por Hacienda, es que tal vez no había sido el actor que está queriendo hacer ahora en la parte tributaria. Pero el Ministerio de Hacienda ha sido uno de los ministerios que más presencia ha tenido en la Asamblea. Y lo pueden decir quienes han estado involucrados en este proceso. Cuando ha sido necesario, ellos han estado dispuestos a negociar, han estado dispuestos a tratar de buscar los puntos de acuerdo. Ahí no podemos decir que ha habido en ningún momento de parte de este gobierno la disposición de patear, más bien todo lo contrario. Ha habido celeridad a la hora de tratar este tema, al punto que no se han cerrado en ningún momento los espacios de negociación. Ha sido tenaz, persistente. ¿Por qué? Porque son conscientes de la importancia de lo que estamos tratando para los costarricenses. Don Mario. Ha estado presente el Ministerio de Hacienda negociando. Para algunos temas sí, yo no quiero ser acá injusto. Me parece que en este tema, por lo menos hasta ahora conmigo se acercan para este tema particular. Yo creo que el gobierno tiene que entender presente que hay 9 fracciones políticas, que no se trata de llegar a negociar con 2 y con 3 y después dice ya esto ya está hecho y los demás no importan. Eso no es una actitud responsable y seria. Ha habido enormes debilidades de negociación del Poder Ejecutivo que han echado al traste lo que hubiera sido un buen ambiente para construir muchas cosas más. Me parece que
el año que terminamos es ejemplo clarísimo de eso, ¿verdad? Y hace un año aprobaron un presupuesto de manera anómala que la Sala Constitucional acaba de declarar de forma inconstitucional y antidemocrática, según indicación de la misma Sala Constitucional. Primera vez en la historia que la aprobación de un presupuesto ordinario de la República es declarada inconstitucional. Inmediatamente después levantaron el veto, hace un año por esta época, al Código Procesal Laboral, generando una enorme inseguridad jurídica en el país. Después la Sala les volvió a corregir y les dijo no podían levantar el veto al Código Procesal Laboral. Empezamos el 2015 con un escándalo entre el viceministro de la Presidencia y la Procuradora General de la República en un tema que involucraba el aparente ofrecimiento de embajadas. Y después se dieron una serie de circunstancias que definitivamente afectaron e impidieron que este país hubiera avanzado muchísimo más. Y, sin embargo, de parte nuestra ha existido absoluta disposición a colaborar en defensa de los intereses nacionales y por eso yo quiero decir… ¿Se aprobará? ¿Se aprobará este proyecto? Sí, me parece que se va a aprobar, me parece que indudablemente es un proyecto que se va a aprobar y que se debe aprobar, tiene contenidos importantes, lo que no quiere decir que tenga que incluir todo lo que tenga que tener y mucho menos que deje abiertos portillos, repito, para hacer lo mismo que hicieron con el marchamo en perjuicio de los ciudadanos. Eso no se vale y en eso va a haber diputados que vamos a estar vigilantes y celosos con lupa para que tenga los instrumentos adecuados para usarlos, pero que no tenga armas para abusar de sus funciones, porque eso me parece que es esencial, es encontrar el justo balance. Si podamos encontrar el justo balance en donde existe de nuestra parte, por lo menos de la mía, absoluta voluntad y disposición a seguir sentándonos con la gente del Ministerio de Hacienda, sentándonos con la gente que corresponda a tratar de encontrar acuerdos. ¿Estará ahí el Ministerio de Hacienda más en esta semana? Yo creo que ellos han estado dispuestos siempre y en eso yo soy totalmente testigo que efectivamente el Ministerio de Hacienda ha tomado esto en serio porque conoce la responsabilidad que tiene en manos y lo que significa para el desarrollo de este país. Si no vemos el tema fiscal, la verdad es de que después nos vamos a encontrar en escenarios que nosotros no quisiéramos. Queda una semana, don Marco. ¿Usted cree que en esta semana o será hasta enero que veamos? Yo no veo que tal vez se apruebe. Tengo la esperanza de que con el nuevo año haya espacios de reflexión y que podamos efectivamente ver cuál es nuestra posición en este entorno nacional y que al final pues vengamos con nuevos bríos y tengamos la disposición de ver las cosas bajo el objetivo que se tiene que analizar. Bueno. Y espero que efectivamente lo podamos aprobar el año entrante porque precisan, no es solamente hay que atender los otros temas. Estas sociedades anónimas, hay varios de los proyectos ahí de gran importancia para aprobación. Nosotros llegamos aquí a este tema y vamos a una pausa, ya venimos con más. ¿Cómo no?